A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techogueires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Llegó el momento de compartir un nuevo encuentro en A Escena y por supuesto, los invitamos a cruzar juntos ese puente que conecta a los protagonistas de la cartelera de nuestra ciudad con ustedes, los espectadores. Mi nombre es Mariela Techogueires y también saludamos por supuesto a Alejandro Reitano, que nos acompaña desde la locución artística. En esta octava temporada, ustedes ya saben, inauguramos un nuevo lugar de encuentro y es desde nuestro canal de YouTube, desde donde llegamos a cada uno de ustedes. Por supuesto, como siempre, los invitamos a suscribirse, a activar esas notificaciones para ser los primeros en enterarse de lo que pasa cada semana aquí en A Escena. Y como siempre les decimos, suscribirse, activar esas notificaciones también es una manera de apoyar el trabajo de nuestros artistas. Así que a no olvidarse, suscribiéndose ya mismo a Escena. Ya estamos preparados, por supuesto, para dejar atrás ese telón imaginario en instantes nada más. Vamos a estar acompañándolos con una historia muy pero muy particular. Acá, bueno, ya nos está esperando, ustedes ya lo están viendo. Así que en un ratito cruzamos ese telón y volvemos, por supuesto, a salir a escena. La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Many and many a year ago in the kingdom by the sea, that a maiden that lived whom you may know by the name of Annabelle. Y seguramente este tema les va a estar indicando, le va a estar dando alguna pista de lo que va a estar pasando en los próximos minutos en la escena. Claro que sí. Hoy vamos a estar conociendo la historia que reconstruye parte de la vida y de la obra de Edgar Allan Poe y que nos acerca a temas vinculados con el arte, con la vida, el paso del tiempo, claro. Hablamos de Israfil, un clásico de la literatura argentina, escrito por Abelardo Castillo,
y que fue incorporado a esta propuesta teatral dirigida por Daniel Marcove, a quien le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte. Sí, sí, un gusto, Mariela, a vos y a todos los oyentes, a toda tu audiencia. Qué bueno, Daniel, realmente es una alegría enorme este encuentro. Bueno, hoy como ves en un ámbito distinto, pero bueno, intentando conservar aquella esencia. Y a ver, ¿por dónde podríamos empezar para, bueno, para desandar esta historia, Israfel? Tal vez podríamos hacerlo tomando una de las primeras palabras que Abelardo Castillo emite en esta propuesta que adaptaste, ¿no? Y que dice que Israfel surge en circunstancias, bueno, casi por casualidad, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de este nacimiento, de esta obra? Sí, como bien decís, incorporamos a Abelardo a la versión de Israfel y con eso contamos con el apoyo inestimable de Silvia Paraguirre, una gran escritora, pero además el gran amor de Abelardo, que apoyó emotivamente y también mucho en el trabajo de la versión, porque todos los textos de Abelardo fueron escritos por Silvia. Y sí, comienza con esta inclusión de Abelardo, tiene que ver como con la revisión de la vida que todos tenemos cuando tenemos unos cuantos años, y en una partida de ajedrez, Abelardo era un gran jugador de ajedrez, tal es así que en un momento él necesitó definir su vida entre dedicarse al ajedrez o a la literatura, era tal su pasión por el ajedrez. Y bueno, Ujú. allí se le aparece inesperadamente el personaje de Edgar Allan Poe, protagonista de la historia, y él revive así toda la historia de cómo escribió Israfel. Y la escribió a los 24 años. Muy Curiosamente, joven. él, Ujú. sí, aparte, curiosamente, no había ido nunca al teatro. Y Claro. escribe una obra monumental, muy alejada de lo que era el teatro argentino en ese momento, donde todas las obras transcurrían o en interiores o en un patio. Él apareció con ese mundo tan teatral, ¿no? Contando la trágica y, y también llena de teatro vida de Poe. Abelardo le decía Poe, Poe. Poe. exacto, exacto. Voy a tratar de mantenerlo a lo largo de esta charla. Es, Dale. es cierto. Bueno, y en reuniones con poetas, escritores, todos traían sus obras para compartirlas y él no tenía nada. Y entonces, en un santiamén escribió lo que es la primera taberna de la obra de Israfel, que en el original son varios actos y varios espacios, pero aquí están sintetizados en un único espacio que es la taberna como un lugar onírico, porque Poe en algún momento le pregunta al tabernero cuánto hace que está allí, y el tabernero le dice que está hace un día, y él dice un día, que le parece que está ahí toda la vida, ¿no? Ujú, Bueno, eran sí. las épocas de alcoholismo de Poe, que coincidían también con las de Abelardo. Eh, dipsomanía más que alcoholismo, ¿no? Dipsómano es aquel que toma, pero puede dejar de tomar, pero cuando vuelve a recaer también no puede detenerse, ¿no? Ajá. Abelardo decía que en todo se sentía asociado con Poe, menos en que se había casado con su prima, o sea que era un escritor que a él lo atravesaba poderosamente. Sin dudas, sin dudas. Y pensaba en esos años en los que transcurre la obra, Daniel, entre 1826 y 1849, cuando, Así es. bueno, todo arranca en esa noche de Navidad y en la que Edgar se aleja de la casa familiar, se aleja de su tutor, con todo lo que eso implica, ¿no? Todo el transcurrir todas las situaciones que tiene que atravesar a partir de allí, ¿no? Sí, son sus 18 años donde él decide, sí, abandonar la casa de su tutor, que le permitía estudios y demás, pero con el cual él se sentía en muy mal vínculo y fue su decisión de dedicarse a escribir.
allí empieza el gran periplo de él, que lo termina convirtiendo en el gran maestro del cuento moderno, pero que lo hizo vivir todo el tiempo en la mayor de las miserias sin nunca poder vivir de su arte, ¿no? El Ujú, Cuervo, su gran poesía tan nombrada, tan conocida, le pagaron $5. O claro. sea, él murió sin conocer eh, la satisfacción, ¿no?, de todo artista de poder vivir de su arte. Es cierto, es cierto. Y en un momento de la obra se menciona y se comenta, ¿no? Justamente de alguna manera creo que reconociendo la dimensión, la importancia de Poe como escritor, que bueno, justamente a sus personajes se los recuerda porque estaban cerca de él, ¿no? Y recordaba a un personaje muy particular que aparece en la obra. En realidad se lo menciona mucho, pero hasta te diría lo llegamos a ver a ese William Wilson que, bueno, pareciera ser su conciencia y con la que no se lleva del todo bien. En un momento le dice como que William Wilson está muy pegado a la tierra y él en realidad necesita alas. Tal vez de allí, a partir de esas diferencias, surge este no llevarse tan bien. No sé qué pensás vos. Sí, excelente, excelente. Lo, lo, lo que estás comentando y tu mirada, ¿no? De ese William Wilson que sí es su otro yo, aquel a que él necesita matar para poder volar, ¿no? Es un personaje, sí, muy rico, que en la versión original no tenía la suficiente claridad que Silvia supo ponerle en esta versión, ¿no? Eh, y le da un hilo conductor a todo el devenir de Poe, que William Wilson es un personaje que él escribió, que él mismo creó en su literatura. Ujú. Así es. Recordamos que estamos comunicados con Daniel Marcove, director de Israfel, y esta propuesta la pueden disfrutar en el Centro Cultural de la Cooperación los días sábados a las 22:30 horas. Recordamos, el Centro Cultural de la Cooperación se encuentra en Avenida Corrientes 1543. Y recién pensaba, Un Daniel, hermoso teatro, ¿no? Disculpa, Mariela, que te sí, interrumpa, un claro. hermoso teatro, un gran centro cultural donde realmente es muy digno para el público y para el artista, un espacio que yo estoy profundamente agradecido de poder estar llevando a escena a Israfel en ese teatro y en esa sala, la sala Solidaridad, que es tan bella, ¿no? Y de tantas Ujú. posibilidades técnicas. Es cierto, un espacio privilegiado, diría. Sí, dentro de la realidad teatral de Buenos Aires, sin duda. Ujú, así es. Y recién, Daniel, hablábamos acerca de los personajes, ¿no? Que se van sumando a través, a lo largo de la historia. Y pensaba en cuánto aporta la escenografía, la iluminación y por qué no la música con ese violín que suena en vivo y que diría hasta se transforma en un personaje más y cómo todo esto contribuye a crear una atmósfera tan particular que de alguna manera diría nos sumerge en ese mundo de Poe. Sí, el armado de un espectáculo es tan curioso, tan poco codificable, tan particular. Eh, Hablas de la música en vivo, el violín en vivo que ejecuta maravillosamente Ezequiel Moyano, que además es el creador de la música original. Y fíjate cómo fue el encuentro con Ezequiel hace como un año en un bar. Él estaba tocando y yo lo vi tan parecido a Poe y aparte me conmovía cómo interpretaba su instrumento que le pedí a mi asistente que le tome los datos, el Claro. teléfono. Y cuando se pudo concretar, y Rafael, porque es un viejo sueño de muchos años, lo llamé, nos encontramos, y Ezequiel nunca había hecho teatro, ni nada que ver con su mundo profesional, y sin embargo se entregó generosamente a ensayar en una dinámica a la cual él no estaba acostumbrado, todos los días ensayar, y fuimos creando la música a partir de los ensayos con los actores y las actrices, y con el electrocardiograma de las escenas, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, y todo el elenco es una obra de muchísimos personajes que aquí se sintetizan en 11,
pero te imaginarán todos quienes nos acompañan, lo épico que fue ensayar, encontrarse Claro. tanta gente. Aparte habíamos comenzado en época de pandemia a través de Zoom y demás, Ah, así que mira. sí, porque íbamos a comenzar los ensayos el 18 de marzo del 2020. Ah, claro, Ese era el día de el comienzo de momento, ensayos. claro. Así que bueno, fue un elenco muy leal, muy generoso, de gran talento, pero que acompañó todo este tiempo, y por lo tanto yo estoy tan agradecido. Sí, me gustaría nombrarlos, ¿no? Sin duda, Por supuesto, eh, Daniel. bueno, Gonzalo Álvarez, Antonia Bengoechea, Juan Manuel Correa, Cristian de Miguel, Martín Fiorini, Ezequiel Moyano, bueno, en el violín, Aldo Pastur, Mario Petrosini, Gabriela Romeo, Miguel Sorrentino y Marcos Woinski. Eh, Elenco talentosísimo, sí, numeroso y súper uy, talentoso también. sí, que algunos interpretan incluso varios personajes. Exacto, eso te iba a comentar, Daniel. Es decir, han tenido desafíos desde todo punto de vista, ¿no? Desde Sí, la cantidad de sí, personajes que cada uno interpreta. Bueno, de parte del músico, como nos comentabas, bueno, incorporarlo a este nuevo ámbito sin el haber sido parte de obras teatrales anteriormente. Bueno, la pandemia de por medio, así que grandes sí. desafíos para Tuvo la todos ustedes. travesía, de alguna forma mucho menor, pero tuvo la travesía de Poe en su vida, ¿no? Hubo muchos momentos donde realmente uno decía si debía continuar o no, y si la pasión, estoy pensándolo ahora, ¿no? La pasión de Poe y de Abelardo era un hilo conductor que no permitía de ninguna manera bajarse del barco. Sin dudas, sin dudas. Y creo que de mucho de eso nos habla este Israfel, ¿no? Al comienzo hablábamos, bueno, de varios temas que va tratando a lo largo de la obra, ¿no? La Sí, porque vida, toca grandes temas existenciales, ¿no? Y exacto. así va reconstruyendo, no sé, el periplo del arquetipo de los poetas malditos, el maestro del cuento moderno, ¿no? Y lo convierte de alguna forma en una alegoría, en una metáfora del hombre contemporáneo. Eso fue Ujú. una de las cosas que más siempre me conmovió de la obra, porque esta obra yo la iba a dirigir en el año 95 en el Cervantes. Y Ah, allí mira. fue donde nos conocimos con Abelardo, con el entrañable, inolvidable Abelardo, donde tuvimos muchos encuentros y después, bueno, como sucede muchas veces por problemas presupuestarios, no pude hacer Rafael, tuve que dirigir otra obra, y eso quedó allí pendiente. Y hace relativamente pocos años, en una entrega de premios, nos cruzamos con Abelardo y de lejos me gritó, Marco, ¿cuándo me pones y Rafael? Y nos reímos, y al poco tiempo lamentablemente lo perdimos a Abelardo, y yo sentí que debía sí o sí cumplir con dar respuesta a esa pregunta, ¿no? De Abelardo, tenía que llevar a escena, y Rafael. Así que es un proyecto muy querido al cual invito verdaderamente con mucho entusiasmo. Por supuesto que sí. Y me quedaba con esto que decías, Daniel, que justamente es como, me parece que excede esto, la vida, la obra de Poe. Habla de muchísimos temas, como decías, existenciales, de la vida, de la realidad, de la mentira, de esa mentira que hace al mundo un poco más bello, del arte, sin lugar a dudas, y del arte y del dinero también, ¿no? Cuando él dice, soy que se reconoce como que se ha convertido en un pordiosero, yo no nací para esto. Muy bien, Dice, sí. él quería ser un poeta y sin embargo, bueno, reconocía que, bueno, tal vez imaginaba que tal vez en algún momento él tuviera alguna estatua, que sería algo así como el pago de un sueldo atrasado, ¿no? Y Qué reconocer bien. realmente eso es muy Qué fuerte. bien todo eso que rescatás, sí, Mm, porque cuenta muchísimo de Poe, pero también del espectáculo, ¿no? También, claro, como bien decís, la vinculación del arte y el poder, ¿no? El exacto. arte y el dinero, realmente son ecuaciones tan complejas y tan presentes en la vida de cualquier artista.
Exacto, exacto. ¿Y cómo pensaba, ¿no? ¿Cómo les resuena a ustedes todo esto justamente que planteábamos, ese vínculo del arte con el dinero, con el poder? ¿Cómo les resuena a ustedes y de alguna manera qué mensaje que quisieran dejar al público a través de esta mirada, ¿no? Que también plantea Israfel más allá de Poe. Bueno, como bien te decía, es el dilema de cualquier artista y hablando específicamente del arte y de teatral, es un privilegio poder vivir de la profesión, ¿no? Pero más allá de eso, yo siento que es el valor de la vocación, de la pasión, ¿no? Que es indestructible y a la cual uno tiene que tener el coraje y la fuerza de no dejarse vencer, ¿no? Cuando yo empecé el camino, pues empecé como actor, en las noches de Bohemia que antes existían, recuerdo mucho una frase que se dijo en una de las mesas, y era que esta carrera, si es carrera, fea imagen, carrera hacia dónde, pero si es carrera de embolsados, se mantiene el que no se cae, es de resistencia, no es de llegar a ninguna parte, y la resistencia solo te la da la pasión. Y yo creo que es la historia de la pasión, y Rafael, por lo menos así siempre lo sentí. Ujú. Es cierto, pensaba, bueno, las condiciones, ¿no? En las que, a pesar de todo, se muestra a nuestro poeta, bueno, queriendo crear en un estado de desgarro enorme, pero bueno, más allá de eso, queriendo crear, queriendo producir su arte y un arte no reconocido, ¿no? En ese momento. Sí, sí, bueno, es uno de aquellos, como decía, todos suicidados de la sociedad, ¿no? Como lo fue también Vincent Van Gogh, que también tuve la suerte de llevar a escena en una obra de Pacho O'Donnell. Son esos personajes tan maravillosos, pero tan dolorosos también. Ujú. Sin dudas, sin dudas. Así que, Daniel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto quedan todos más que invitados los sábados a las 22:30 horas, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543, para poder disfrutar de Israfel, esta adaptación de Abelardo Castillo a cargo de Daniel Marcove, como decíamos, con un elenco enorme, enorme, talentoso, y que vamos a dejar, por supuesto, la ficha completa en nuestra página para que cada uno quede Muy bien. reconocido, algo de lo que estábamos hablando hace un ratito. Muchísimas gracias. Sí, porque justo te iba a pedir nombrarlos, pero bueno, si lo vas a poner en la ficha, genial. Totalmente. Incluso tenemos en la escenografía a Héctor Calmet, que es un gran Claro, escenógrafo, pero su primera escenografía fue en la primera versión de Israfel, cuando se estrenó con la dirección de Indan Ledesma y Alfredo Alcón en con el rol Halcón, claro. protagónico. Y Héctor Calmet fue su primera escenografía, así que mirá las Qué vueltas de la vida. impresionante, tal cual, tal cual. Eso no lo tenía en mente, pero qué bueno después de tanto tiempo poder retomar con esta historia. Así que recordamos, Israfel, sábados 22:30 horas, Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Avenida Corrientes 1543. Daniel, muchísimas gracias, un placer como siempre. Igualmente, Mariela, y muchas gracias y viva el teatro siempre. Por supuesto, viva, viva el teatro. Cada sábado allí en el Centro Cultural de la Cooperación, donde nos vamos a encontrar cara a cara con Poe, que reconoce que em, él había generado miedo para convertirnos en niños, para convertir a esos hombres adultos en niños. Y tal vez, quizás, era una manera de recuperar esa magia que él decía le estaba haciendo falta a la humanidad. Así que ahí habrá que ver si esto era así o no, a no perderse de esta maravillosa propuesta. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo martes a las 22 horas cuando una vez más volvamos a salir a escena. Buena semana para todos. Chao.
Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.